Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a la ciudad de Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó para hacer la lectura. Le dieron el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, Jesús encontró el pasaje en el que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para anunciar la buena nueva a los pobres. Me envió a proclamar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar un año de gracia del Señor. Luego cerró el libro, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos daban testimonio de él, admirados con las palabras llenas de encanto que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Jesús, sin embargo, les dijo: Sin duda, me repetiréis el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu tierra, todo lo que oímos decir que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. De hecho, os digo, en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la región, había muchas viudas en Israel. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, en Sidón. Y en tiempos del profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Cuando oyeron estas palabras de Jesús, todos en la sinagoga se llenaron de furia. Se levantaron y lo expulsaron de la ciudad. Lo llevaron hasta lo alto del monte sobre el cual estaba construida la ciudad, con la intención de arrojándolo al precipicio. Jesús, sin embargo, pasando por medio de ellos, siguió su camino. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Reflexión de la palabra. Imagina una pequeña ciudad donde todos se conocen, donde cada rostro es familiar y cada historia es compartida. Nazaret, un lugar modesto, con sus calles de piedra y casas simples, guardaba recuerdos de un niño que todos allí vieron crecer. Ahora, ese niño regresa. Pero ya no es solo el hijo del carpintero José. Es Jesús, y su regreso a la ciudad es mucho más que una simple visita. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué hará? ¿Qué pensarán aquellos que lo vieron crecer al verlo de nuevo, ahora no como un niño, sino como un hombre que muchos ya consideran especial? El sábado, como era costumbre, Jesús se dirige a la sinagoga. ¿Puedes imaginar la escena? El silencio reverente mientras él entra, la mirada curiosa de los que estaban allí. ¿Sentían ya que algo diferente estaba a punto de suceder? Después de todo, ¿quién podría prever lo que este día reservaba? Jesús, aquel que compartió juegos y risas en la infancia con algunos presentes, ahora entra en la sinagoga con una presencia que atrae la atención. ¿Qué estará en su mente? ¿Y en la de aquellos que lo observan? El momento está a punto de suceder. La ciudad de Nazaret está a punto de ser testigo de algo que nadie jamás olvidará. ¿Qué se revelará ante esos ojos? La sinagoga está llena. El sonido de los rollos de las escrituras siendo desenrollados resuena en el espacio, creando una expectativa silenciosa. Los ojos siguen a Jesús mientras se levanta, caminando hacia el centro, donde se leen los textos sagrados. ¿Qué elegirá? ¿Qué pasaje hablará al corazón de ese pueblo que lo vio crecer? Con manos firmes y gestos precisos, abre el rollo del profeta Isaías. Hay una tensión en el aire, casi palpable.
Todos están atentos, casi conteniendo la respiración. ¿Qué dirá? Cuando comienza a leer, su voz resuena con autoridad y claridad, y cada palabra parece tener un peso especial. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué elegir este pasaje en particular? ¿Está hablando de sí mismo? Las palabras del profeta, que durante tanto tiempo se escucharon como una promesa distante, ahora suenan como algo muy cercano, algo personal. ¿Cómo se están conectando estas palabras a ese momento, en ese lugar? Mientras Jesús enrolla el texto sagrado, el murmullo entre las personas empieza a crecer. ¿Va a explicar? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Es solo una lectura? ¿O hay algo más, algo que está más allá de la comprensión inmediata, algo que todos allí necesitan descubrir? Jesús mira a la congregación. Un profundo silencio cae sobre la sinagoga, como si el propio tiempo estuviera esperando sus próximas palabras. Todas las miradas están fijas en él. ¿Qué dirá ahora? ¿Ofrecerá una explicación común, algo que todos allí ya han oído antes? ¿O habrá algo más, algo que nadie espera? Y entonces, con una calma que parece reverberar en el aire, dice: hoy se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Estas palabras, simples y directas, caen como una piedra en un lago, creando ondas de sorpresa y asombro entre los presentes. ¿Se ha cumplido? ¿Ahora? ¿Aquí, en Nazaret? Las mentes comienzan a trabajar, intentando entender lo que realmente quiere decir. ¿Está afirmando ser aquel de quien Isaías habló? ¿El Mesías? ¿El ungido de Dios? ¿Cómo es esto posible? Después de todo, es Jesús, el hijo de José, el carpintero. ¿Qué lo hace pensar que puede ser aquel de quien las Escrituras profetizaron? El murmullo se intensifica. Algunos están admirados, otros confundidos, y muchos comienzan a cuestionar. Las palabras que Jesús acaba de proferir son poderosas, pero también desconcertantes. ¿Cómo puede hacer tal declaración? ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Para cada uno de ellos? ¿Realmente estaban frente al cumplimiento de la profecía, o es algo que no pueden entender por completo? Las preguntas ahora flotan en el aire, sin respuesta inmediata. ¿Qué sigue? ¿Cómo reaccionarán los oyentes ante una afirmación tan audaz? El impacto de las palabras de Jesús continúa reverberando por la sinagoga. Las personas se miran entre sí, buscando en los rostros de amigos y vecinos la confirmación de que escucharon correctamente. ¿Hoy se ha cumplido la Escritura? Las palabras siguen resonando en las mentes y corazones. Hay admiración, sí, pero también una confusión creciente. Después de todo, ¿no es este el Jesús que todos conocen? ¿Cómo puede él afirmar algo tan grandioso? Las reacciones comienzan a manifestarse. Algunos murmuran entre sí, recordando su infancia, sus juegos en las polvorientas calles de Nazaret. ¿No es este el hijo de José?, susurra alguien. Y es como si esta pregunta cobrase vida propia, extendiéndose por la sinagoga. Conocemos a su familia. Creció aquí, como cualquiera de nosotros. ¿Cómo puede decir que las palabras de Isaías se cumplen en él? La duda empieza a infiltrarse en los corazones. La admiración inicial da paso a una mezcla de curiosidad y escepticismo. Vieron a Jesús crecer, y por más que hayan oído rumores de sus acciones en otras ciudades, nada podría prepararlos para escuchar eso aquí, en su propia tierra.
¿Qué está pasando? ¿Está hablando en serio? ¿O es todo un malentendido? Y la tensión aumenta. Lo que inicialmente era una declaración poderosa ahora se convierte en una cuestión de identidad, de creencias. ¿Cómo puede alguien que conocemos tan bien ser el cumplimiento de una profecía tan antigua y grandiosa? La sinagoga, que hace unos momentos estaba envuelta en silencio, ahora está llena de murmullos inquietos y miradas interrogativas. ¿Qué deben pensar? ¿Cómo deben responder? Jesús observa la creciente agitación a su alrededor. Conoce bien esos rostros, amigos de la infancia, vecinos, personas que lo vieron dar sus primeros pasos. Y ahora, ve la duda y el escepticismo reflejados en cada mirada. Pero Jesús no está sorprendido. Sabía que este momento llegaría, que esta reacción surgiría. Con una calma inquebrantable, se prepara para hablar nuevamente. Sin duda, comienza Jesús, rompiendo el murmullo con su voz firme, ustedes me citarán este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Y dirán, haz aquí en tu tierra lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm. Las palabras caen como un desafío, una verdad incómoda que todos allí saben que es real. Después de todo, si Jesús es quien dice ser, ¿por qué no mostrar el mismo poder aquí, en Nazaret? ¿Por qué no empezar en casa? Pero Jesús no se detiene ahí. Continúa, anticipando sus pensamientos más profundos, revelando lo que hay detrás de la incredulidad. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, declara, y el peso de estas palabras resuena en la mente de todos los presentes. ¿Cómo pueden aceptar que uno de ellos, alguien tan común a sus ojos, sea el portador de tan grandes promesas? Estas palabras desafían directamente la forma en que ven el mundo, cómo entienden a sí mismos y su fe. Es una crítica, sí, pero también una revelación. Jesús está exponiendo la dureza de sus corazones, la incapacidad de reconocer lo extraordinario en lo familiar. ¿Es realmente más difícil creer en el milagro cuando proviene de alguien que conocemos tan bien? La multitud siente el golpe. Es como si Jesús estuviera mirando directamente al alma de cada uno, desafiándolos a enfrentar sus propias limitaciones. Pero, ¿qué harán con esta verdad? ¿Aceptarán el desafío o se cerrarán aún más? Las palabras de Jesús están sembrando semillas de duda y reflexión. ¿Cómo reaccionarán ante esta verdad incómoda? El aire en la sinagoga se vuelve denso, casi palpable, a medida que Jesús continúa hablando. Sus ojos recorren el ambiente, observando las expresiones de confusión, incomodidad e incluso indignación en los rostros de sus oyentes. Pero Jesús no se echa atrás. Sabe que las palabras que necesita decir no serán fáciles de escuchar, pero son necesarias. Les digo la verdad, prosigue, con voz firme, había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando el cielo se cerró durante 3 años y medio, trayendo una gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta, en la región de Sidón. La mención de este episodio es como una chispa, encendiendo recuerdos antiguos de las Escrituras, pero también despertando una incomodidad profunda. ¿Por qué Elías, el gran profeta de Israel, habría sido enviado para ayudar a una extranjera, una viuda gentío? ¿Por qué la gracia de Dios se extendió más allá de las fronteras de Israel? Esta pregunta, que Jesús plantea implícitamente, empieza a inquietar los corazones de los presentes. Y antes de que puedan procesar completamente, continúa. Y había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue purificado, solo Naamán, el sirio. Otro ejemplo impactante. Naamán, un comandante del ejército enemigo,
curado por el poder de Dios, mientras muchos en Israel permanecían enfermos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué está sugiriendo Jesús? Las implicaciones son claras e incómodas. Jesús está diciendo que la gracia de Dios no se limita a un pueblo, a un lugar, a una tradición. Que el favor divino puede encontrar su camino más allá de las fronteras establecidas, alcanzando a aquellos que menos esperamos. Pero, ¿por qué lo está diciendo aquí, ahora, en Nazaret, a un pueblo que se enorgullece de ser el elegido? La tensión crece. Las palabras de Jesús son un desafío directo a sus creencias, a su identidad. ¿Cómo pueden aceptar que el Dios de Israel, el Dios que conocen y veneran, actuaría de manera tan inesperada? Y, lo más importante, ¿qué significa esto para ellos, que ahora escuchan estas palabras saliendo de la boca de alguien que conocen tan bien? El efecto de las palabras de Jesús es inmediato y explosivo. La tensión que antes se manifestaba en murmullos y miradas confundidas ahora se transforma en una furia abierta y visible. Los rostros, antes marcados por la duda y la curiosidad, ahora están llenos de una indignación creciente. Lo que parecía una discusión teológica se convierte en una amenaza real y palpable. ¿Cómo se atreve?, grita alguien, y pronto el sonido de voces exaltadas llena la sinagoga. Las personas se levantan, la ira inflamando cada palabra y movimiento. Jesús, que antes era conocido por todos, ahora es visto como un provocador, alguien que ha cruzado todos los límites. Lo que era un momento de revelación espiritual se ha convertido en una amenaza al orden establecido y a su propia identidad como pueblo elegido. La multitud empieza a agitarse, sus emociones al límite. Se levantan, empujando y haciendo ruido, mientras algunos corren para agarrar a Jesús. El deseo de silenciarlo, de expulsarlo de la ciudad, es palpable. Lo conducen hacia el límite de la ciudad, al precipicio donde pretenden lanzarlo. La idea de arrojarlo por un acantilado parece una forma de restaurar el orden y silenciar la provocación. Pero, en medio de la confusión, ocurre algo extraordinario. Jesús, con calma, pasa por el medio de la multitud enfurecida. Se mueve con una serenidad impresionante, como si estuviera en total control de la situación. Las personas a su alrededor parecen incapaces de tocarlo, como si una fuerza invisible los impidiera. No hace ningún gesto de defensa, no hay señal de miedo. En lugar de eso, simplemente avanza con una determinación tranquila. La multitud, a pesar de su fervor, no logra detenerlo. Jesús continúa su camino, saliendo de la ciudad y dejando atrás la escena tumultuosa. Intentan alcanzarlo, pero él desaparece en el horizonte, ileso y con una paz que contradice la violencia de la situación. La ciudad, que estaba en llamas con la ira, ahora queda en silencio, con un sentimiento de derrota y confusión flotando en el aire. ¿Qué significa esto para la comunidad de Nazaret? ¿Qué hacer con un profeta que ha escapado de la propia ira? Las preguntas permanecen, ahora sin respuesta, mientras la ciudad comienza a recuperarse de la tormenta que se abatió sobre ella. Jesús avanza, sus pasos firmes y tranquilos contrastando con la agitación furiosa a su alrededor. La ciudad de Nazaret, que antes parecía un lugar de seguridad y familiaridad, ahora está inmersa en caos y tumulto. La multitud, frustrada e impotente, observa mientras él se aleja del precipicio que habían planeado para él. Con una serenidad casi sobrenatural, Jesús atraviesa la confusión, como si se moviera a un ritmo propio, separado del frenesí que lo rodea. Sus ojos, calmados y resueltos, parecen ver más allá de la violencia y la ira. Pasa entre los cuerpos enfurecidos, como si una barrera invisible lo protegiera. La multitud, a pesar de su furia, no logra tocarlo,
como si él hubiera trascendido el peligro mismo. Y entonces, de repente, como si fuera un mero espectador de un acto de magia, Jesús deja atrás la ciudad de Nazaret. Continúa su camino, ya no como el joven carpintero que conocían, sino como alguien que se revela mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. La ciudad, ahora a sus espaldas, comienza a calmarse, la ira dando paso al asombro y la perplejidad. ¿Qué hacer con lo que acaba de suceder? Para los habitantes de Nazaret, el evento deja una marca indeleble. Los recuerdos de un Jesús que provocó tanto fascinación como indignación se convierten en una historia que será contada y recontada. Lo que parecía ser un día común en su vida cotidiana se transformó en una experiencia que desafía sus creencias y expectativas. El Jesús que conocían ha salido de la ciudad, pero su presencia y el misterio que trajo consigo permanecen como una sombra sobre Nazaret. La ciudad, mientras se recupera de la confusión, se ve confrontada con cuestiones profundas sobre fe, identidad y la capacidad de reconocer lo extraordinario en medio de lo cotidiano. Y mientras Jesús continúa su camino, ¿qué será del futuro de Nazaret? La ciudad se pregunta si algún día tendrá la oportunidad de comprender verdaderamente al hombre que salió de sus límites y los desafió de maneras que nadie podría haber previsto.